grabar. Bueno, bienvenidos a la clase 12 de métodos numéricos. ¿Sí? Hoy vamos a tener clase 12 y clase 12 bis juntas. ¿Sí? Son igual dos clasecitas cortas. Y digamos que es la última clase teórica de la materia. Así que, nada, quiero contarle algunas cuestiones que quedaron pendientes. ¿Sí? Particularmente vamos a estar trabajando con todo lo que es ecuaciones diferenciales. En la clase de hoy vamos a estar haciendo primero un repaso rápido de lo que vimos la clase pasada, de los conceptos de la clase pasada para que los tengan frescos, porque después vamos a introducir rungecuta y la verdad es que tener fresco lo de la clase pasada nos va a permitir, entender mejor rungecuta, ¿sí? Bueno, primero que nada vamos a hacer el repaso, como ya les dije, ¿sí? Y así rápido y sencillo. Digamos, cuando hablábamos del método de Euler, ¿sí? Nosotros estábamos trabajando con alguna ecuación diferencial de primer orden, donde teníamos la derivada de una variable y, que depende del tiempo respecto de la variable t, ¿sí? Que es la variable independiente, igualada a una función que depende de i de t y de t, ¿sí? O sea, de y y de t. Bien, entonces, habíamos dicho que si nuestra curva solución es la curva celeste que no conocemos, ¿sí? Lo que sí podemos conocer es, sabiendo algún punto desde el cual partir, por ejemplo en este caso t y y, ¿sí? Calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Por qué? Porque la pendiente a la recta tangente al punto, ¿sí? No es otra cosa que la derivada de la función de esta curva solución, ¿sí? Si yo tengo esta curva, puedo calcular la pendiente de la recta tangente como su derivada, pero esa derivada es esta f de t, ¿sí? Porque mi curva va a ser i de t, ¿no? ¿Eso se entiende? O sea, digamos, mi curva sería i de t igual a algo, ¿sí? Y yo lo que tengo es la derivada de esta i de t, ¿sí? Respecto de t. Entonces, esto es la pendiente de la recta tangente a esta curva i de t, ¿sí? Sería esta pendiente que yo represento acá con una flechita roja, ¿no? Entonces, básicamente lo que me decía el método de Euler es, vos podés calcular tu siguiente punto en el espacio como tu punto actual, ¿sí? Y en i, más la pendiente de la recta tangente multiplicada por algún paso h, ¿sí? Que es lo que vas a estar moviendo en el eje de las ordenadas. Esto sería el h. ¿Sí? Entonces, mi y en i más 1 lo puedo calcular como y en i más la función evaluada en y en i, t en i, multiplicado por un paso h. ¿Sí? H es t en i más 1 menos t en i. Bueno, esto era en principio una primera aproximación que hacíamos, que básicamente la idea es decir, yo tengo una curva que no conozco, pero conozco la derivada, entonces la curva la voy a estar aproximando con la recta tangente, ¿sí? En vez de moverme sobre la curva, me muevo sobre la recta tangente un determinado paso para encontrar el siguiente valor. Esta era la primera aproximación que habíamos visto, y también habíamos visto, habíamos chequeado que suele pasar esto, ¿no? Que entre la recta solución real y el valor de la aproximación va a haber un error, ¿sí? Que, bueno, va a depender principalmente del paso h, ¿sí? Pero también va a depender de la forma de mi solución, ¿sí? Porque a veces mi solución puede coincidir bastante bien con este error. Pero también habíamos charlado que este error tiene que ver con que si nosotros lo pensamos o nos fijamos, a medida que nos paramos en otros puntos de esta curva de solución, por ejemplo en este punto de acá, ¿sí? La recta tangente cambia y se va achatando, ¿sí? Bueno, esa no. Dije tangente. Entonces, si la recta en principio en cualquiera de estos pasos se va achatando, voy a borrar un segundo eso para que quede más cómodo, ¿sí? Digamos, yo tengo un conjunto de posibles pendientes que van cambiando digamos, en mi variable tiempo, ¿no? Porque si yo me voy moviendo para acá, mi pendiente va cambiando. Entonces dijimos que por ahí el problema principal que teníamos con Euler es que nosotros estamos usando una sola pendiente para calcular la aproximación de la solución en el siguiente paso, ¿sí? Y no solo usamos una, sino que usamos una que está como lejos del paso, de la solución que estamos proponiendo para el siguiente paso, ¿no? Porque estás en esta distancia h. Está bien que si esta distancia h es pequeña, ese lejos es relativo.
pero dijimos que podíamos proponer otras cosas que mejorasen este problema, ¿sí? Entonces, una de esas posibles respuestas o propuestas era utilizar el método del punto medio, ¿sí? Para el método del punto medio, lo que proponíamos era decir, bueno, vamos a calcular una pendiente, pero la pendiente que vamos a calcular, ¿sí?, va a ser ahora en el punto medio entre mi TI y mi TI más 1, pero para eso necesito una coordenada en YI más 1, ¿sí?, o YI más un medio. Esto debería ser más un medio. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es aplicar Euler, pero en vez de movernos un paso entero como habíamos propuesto antes, algo que nos dejaría parados por acá, ¿sí? Espérate. Vamos a hacer esto. Si nos moviésemos en esta dirección un paso entero, quedaríamos parados por ahí. En realidad, ¿no? Bueno, en vez de hacer Euler un paso entero, hacemos Euler medio paso para encontrar una solución a la que vamos a llamar I sombrero en I más un medio. Y sombrero en I más un medio. ¿Sí? Que lo vamos a calcular con la fórmula de Euler, con la única diferencia que vamos a usar acá, el paso dividido 2. ¿Sí? Esto básicamente nos estamos moviendo medio paso con Euler. ¿Sí? Y este Y sombrero no va a formar parte, o sea, no va a ser nuestra solución, ¿sí?, ni mucho menos. Después dentro de un ratito lo vamos a tirar a la basura, pero lo vamos a usar para poder calcular la pendiente en este punto de acá, ¿sí? Que digamos, este Y en I más un medio es este punto que acá, que está acá, ¿sí? Es esta altura. Y estaríamos parados en un T en I más un medio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, en este punto, calcular la pendiente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, evaluamos esta función, ¿sí? Esta función nos dice cómo es la pendiente para cualquier punto y, t. Entonces, evaluamos esta función en y más un medio, t en i más un medio. Y por lo tanto vamos a tener la pendiente de este punto de acá, ¿sí? Y con esta pendiente que tenemos acá, lo que vamos a hacer es trasladarla, ¿sí?, hacia el punto anterior desde el cual partimos, a este punto, ¿sí?, y volverla a dibujar. Entonces, esta pendiente roja acá la dibujé en verde oscuro, ¿sí? Y sobre esta dirección, ¿sí?, que es la dirección de la función evaluada en y más un medio, t en i más un medio, nos vamos a mover, ahora sí, un paso entero h. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a decir que el y en i más 1 es el y en i, más la función evaluada en y sombrero i más un medio, t i más un medio, multiplicado por h. ¿Sí? Fíjense, voy a escribir un segundo acá abajo, después lo borramos, que lo que estamos haciendo acá es Euler, ¿sí?, solo que medio paso. Y lo que estamos haciendo acá es bastante parecido a Euler, porque estamos evaluando la función en un punto y lo estamos multiplicando por el paso h. Fíjense, escribo la formulita de Euler. E en i más 1 es igual a y en i más f de y en i, t en i, ¿no? Por h. O sea, es parecido, lo único que cambia es dónde estamos evaluando esta función f, ¿sí? En Euler la evaluamos en este punto, y en punto medio nos movemos medio paso con Euler a un punto ficticio, donde vamos a calcular la nueva pendiente, y con esta nueva pendiente vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a suponer que el silencio absoluto que estoy recibiendo por parte de ustedes es un sí. Bueno, una vez hecho todo esto, ¿sí?, dijimos, bueno, esto también es una buena aproximación, pero podríamos proponer otras cosas, ¿sí?, como por ejemplo lo que vimos la clase pasada en el método de Eun o Hume, ¿sí? En el método de Hume lo que vimos la clase pasada es básicamente decir, bueno, ahora en vez de moverme medio paso, ¿sí?, lo que voy a hacer es voy a buscar moverme un paso entero para calcular una nueva pendiente, y voy a trabajar con una pendiente equivalente que sea el promedio de la primera pendiente que calculé con la segunda pendiente, ¿sí? O sea, en el método del punto medio básicamente decimos, me voy a mover medio paso, voy a tomar una nueva pendiente y esa es la que voy a usar. En Hume vamos a decir, voy a trabajar con dos pendientes juntas y las voy a promediar, ¿sí? Entonces, al proponer esto, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es calcular un y sombrero en i más 1 con el método de Euler, ¿sí? Fíjense que esto es exactamente igual a lo que haríamos en el método de Euler, solo que ahora lo llamamos y sombrero, ¿sí? Y después calculamos, utilizando la evaluación anterior de la f y la evaluación en el nuevo punto y sombrero en i más 1, t en i más 1,
y las promediamos, ¿sí?, para multiplicar por h. De nuevo, fíjense que uno podría decir que esto que aparece acá, ¿sí?, es una f estrellita, porque de última son promedios de la evaluación de la función f, ¿no? No sé, es un promedio de la f. Ok, bueno, entonces, de nuevo, ¿cómo hacemos Hume? Nos paramos en el punto inicial, calculamos la pendiente de la recta evaluando la función f en este punto YI, ¿sí?, esta evaluación de f, ¿sí?, y esa pendiente es esta flecha roja, y nos movemos un paso entero, o sea, multiplicamos eso por el paso, ¿sí?, y se lo sumamos al valor anterior de Y. ¿Sí? Entonces, ahora estaríamos parados en este punto, al que en principio llamamos Y más 1 sombrero. ¿Sí? Bueno, y la coordenada de las abscisas sería TI más 1. Ahora lo que vamos a hacer es volver para atrás, ¿sí?, y vamos a promediar esta flechita roja con esta flechita roja. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo acá en esta F asterisco. ¿Sí? Promediamos eso, ¿sí?, y lo multiplicamos por H y se lo sumamos al YNI. ¿Sí? Eso me va a dar lo que yo llamo YNI más 1, que es este valor que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces, en ambos casos, tanto para el método de punto medio como para el método de Hume, estoy haciendo como de cierta forma dos pasos en un mismo paso. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como método multipaso. ¿Sí? O a veces también se lo conoce con el nombre de predictor corrector. ¿Sí? Donde esto es la predicción, es decir, me voy a mover un paso entero, ¿sí?, y después voy a aplicar una corrección utilizando el valor de la evaluación de la función. ¿Sí? Ahora, todo esto lo tengo que hacer paso a paso. Yo estoy parado en el tiempo t sub i, y sub i, y coordenada i, y sub i, ¿sí?, y calculo el y sub i más 1 sombrero, y después calculo el y sub i. Una vez que tengo el y sub i más 1, ¿sí?, perdón, y sub i más 1, paso al paso siguiente, donde voy a estar trabajando con y sub i más 1 como mi y, como mi i. Entonces voy a calcular el nuevo y sub i sombrero más 1 y el nuevo y sub i más 1. ¿Sí? O sea, paso a paso tengo que hacer dos cuentas. Por eso es como de cierta forma también se lo llaman métodos multipasos. Bueno, esto era lo que teníamos por ahora de repaso. ¿Sí? Que bueno, la clase pasada lo expliqué en un poco más de detalle. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a ver es un poquito, vamos a tomar lo que es el método de Hume, ¿sí?, o Hume, y lo vamos a acomodar un poquito para presentarlo de otra forma distinta que nos va a convenir un poco para introducir lo que después son los que se conocen como métodos de Runge-Kutta o Runge-Kutta, no sé. Bien, entonces, habíamos dicho que para Hume teníamos primero que calcular la predicción, ¿sí? Este i sombrerito lo llamábamos predicción, y después calculábamos la corrección. La predicción era básicamente hacer Euler un paso, ¿sí? Pero también vimos, ¿sí?, cuando trabajamos con punto medio, que la predicción también es hacer Euler. Lo que pasa es que hacíamos medio paso con Euler, nada más. ¿Sí? Y después hacemos una corrección, bueno, promediando la evaluación de la función f, ¿sí?, con la evaluación de la función en la predicción que yo hice. ¿Sí? Y con esto encontrábamos el nuevo y en i más 1. Uy, se me movieron las cosas. Voy a borrar todo. Bien, entonces, de cierta manera, esto que yo tengo escrito acá como un promedio lo podría escribir como la función f dividida 2 más la función f en y sombrero ti más 1 dividido 2. ¿No? Básicamente lo que hice acá fue separar este cociente en dos cocientes distintos. ¿Sí? Bueno, ahora lo que puedo hacer es tomar y a esta evaluación de la función f llamarla K1 y a esta evaluación de la función f en y sombrero llamarla K2. ¿Sí? Si yo a esto lo llamo K1, acá me va a quedar K1 sobre 2 más K2 sobre 2, y acá también me va a quedar K1, ¿no? Digamos, el y más 1 sombrero va a ser y más K1 para h. ¿No? Y más 1 sombrero, y más K1 por h. Y acá me va a quedar algo más cortito de escribir, que es y más 1 es y más K1 sobre 2 más K2 sobre 2 dividido por h, ¿no? Todo el paréntesis K1 sobre 2 más K2 sobre 2.
Entonces, lo único que me falta es escribir quién es K1, que ya dijimos que era F de Y, TI, ¿sí? Y escribir K2, que dijimos que es la F en Y sombrero y más 1, T y más 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo único que hice fue reescribir las cosas. ¿Sí? Sí, sí, creo que sí. Bueno, ahora lo que podría hacer es reemplazar esta Y sombrero directamente por lo que vale. ¿Sí? Y Y sombrero vale Jenny más K1 por H. ¿Sí? Y TNI más 1 es TI más H. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, lo único que hice fue reemplazar acá donde tenía Jenny más 1 sombrero, TI más 1, escribir Y más K1H y TI más H. No, no pasa nada, Juan. Te muteé solo para que no se escuche el eco, nada más, pero no hay drama. ¿Sí? Bueno, entonces, de cierta manera, nosotros como que ya redefinimos el método, ¿sí? Porque es el mismo método que estábamos usando antes, pero lo definimos distinto. ¿Por qué? ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? Bueno, ahora nos vamos a dedicar a calcular un K1, ¿sí? Y calcular un K2, y con este K1 y K2 vamos a calcular directamente el N más 1. ¿Sí? Las cuentas de fondo son las mismas, es lo mismo lo que estamos haciendo, solo que ahora ya no vamos a escribir este Y estrella, porque directamente lo podemos meter en la función Jenny más K1H. ¿Sí? Calculamos K1, y una vez que tenemos K1 podemos calcular el K2. ¿Sí? Sin calcular este Jenny estrella, directamente ponemos la información así. ¿Sí? Y una vez que tenemos K1 y K2 podemos calcular esto. ¿Sí? Bueno, lo que le decía, que lo que tenemos es este conjunto de promedio de funciones, ¿sí? que cada evaluación de esa función f es una pendiente, y el promedio es una pendiente que digamos que es más representativa de la pendiente en todo el intervalo. Recuerden que el problema acá es que esta pendiente rojita de acá, ¿sí? no es tan, o sea, varía punto a punto en el intervalo. Entonces nosotros estamos intentando buscar alguna pendiente que sea más representativa de todo el intervalo que solo esta pendiente que está acá. ¿Sí? Eso lo hacemos en el método de Hume, utilizando el promedio de esta pendiente con la pendiente en el punto final. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que podemos decir es que este método se resume a calcular un phi, ¿sí? que depende de I y de T, que es K1 más K2 sobre 2, ¿sí? y a calcular el Y en I más 1 como Y más phi por H. ¿Sí? Lo único que hice acá fue definir una función phi, que no es otra cosa que este paréntesis. ¿Sí? Bueno, y K1 lo calculamos como evaluando la función en el punto actual, y K2 lo calculamos como evaluando la función en el punto actual más K1 por H, TI más H. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bien, perfecto. Lo único que hice fue cambiar un poquito la forma en la que escribimos las cosas, nada más, no se asusten. Entonces, si nosotros tuviésemos que aplicar el algoritmo ahora, ¿sí? dentro del for, en el cual vamos calculando paso a paso los valores, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero calcular K1, después calcular K2, porque K2 necesita K1, por eso primero tengo que calcular K1. Una vez que tengo K2 y K1, puedo calcular el phi, y una vez que tengo el phi, puedo calcular el y en el paso siguiente. ¿Sí? Entonces, hago una cuenta, dos cuentas, tres cuentas, cuatro cuentas, y ya tengo la solución en el paso siguiente. ¿Sí? Un poquito más ordenado que antes, nada más, no es que estamos haciendo algo distinto a lo que hacíamos la clase pasada con Hume. ¿Sí? Pero bueno, esto me da lugar a mí a decir, ok, esto es muy bonito, y si uso 2 puntos está bárbaro, puedo calcular el phi de esta manera. Pero ¿qué pasa si yo quiero proponer otro phi distinto? ¿Sí? Porque, por ejemplo, no quiero usar 2 puntos, quiero usar 3, quiero usar 4, quiero usar 57 puntos por paso. Y bueno, nadie te va a aconsejar usar 57 puntos por paso, pero por ahí 3 o 4 los puedes usar tranquilamente. Vas a tener que proponer alguna forma, ¿sí? de calcular un phi que sea un promedio de pendientes, ¿sí? que por ahí no necesariamente todas las pendientes con las que estemos trabajando, fíjense de nuevo que K1 y K2 son pendientes, ¿no? porque son las evaluaciones de la función f. ¿Sí? Entonces, que las pendientes, el promedio no necesariamente tenga el mismo coeficiente para todos, como en este caso, sino que ese coeficiente pueda variar. Y una vez que tengo el phi, puedo calcular el y más 1. ¿Sí? Entonces, esto da lugar a lo que se conoce a la familia, como la familia de métodos de Runge-Kutta. ¿Sí? La familia de métodos de Runge-Kutta, básicamente, ¿sí? nos dicen que podemos calcular el phi,
como un promedio, ¿sí?, de pasos, ¿sí?, o de evaluaciones de la función k multiplicadas por algún factor a sub i. Este 1 a la n y este igual están mal. Ignórenlos, después lo corrijo, ¿sí? Digamos, básicamente el phi va a ser una suma de la multiplicación de cada a sub i por un k sub i, donde el k sub i va a ser una evaluación de la función en algún punto, que ya veremos cómo lo definimos, y el a sub i va a ser un coeficiente, ¿sí?, tal que la suma de todos los a sub i valga 1, porque es un promedio, ¿sí? Fíjense que acá, a sub 1 sería un medio y a sub 2 sería un medio, ¿sí?, el coeficiente que acompaña al k. Bueno, entonces, si nosotros proponemos algún phi de alguna forma, podemos calcular, ¿sí?, podemos calcular nuestro y sub i más 1. Perdón, me están llamando por teléfono, corte, listo. Bueno, entonces, volviendo a esto, los métodos de Runge-Kutta, ¿sí?, la idea es decir, vamos a calcular algunos Ks, que ya veremos cómo los calculamos, y en general, lo que propone Runge-Kutta, proponen Runge y Kutta, ¿sí?, porque eran dos, es calcular los Ks de esta manera, donde el K1 sea la evaluación en el punto inicial, y el K2 sea del punto inicial moverse, ¿sí?, alguna cantidad relacionada con K1 y el paso, multiplicado por un valor Q, ¿sí?, y moverse en el tiempo algún valor P multiplicado por el paso, ¿sí? En particular, lo que vimos recién en el método de Hume, este Q11 sería 1 y este P1 sería 1, ¿sí? Pero básicamente lo que proponen en los métodos de Runge-Kutta es algo más genérico, donde tenés parámetros Q y P que uno podría elegir arbitrariamente en principio, ¿sí? Y después, si quiere algún método óptimo, puede definir el conjunto de parámetros óptimos, ¿sí? Eso ya está, o sea, ese conjunto de parámetros óptimos ya está calculado, ya se sabe cuánto vale, ahora lo vamos a charlar si quieren, pero digamos, en principio uno acá podría elegir cualquier Q y cualquier P, ¿sí?, siempre que, bueno, Q y P no sean más grandes que 1, sería lo ideal. Bueno, y después calcular los K que le siguen, K3, ¿sí?, como la Y en I más un Q21 por K1 por H, más un Q22 por K2 por H. O sea, ahora vamos a poner información de K1 e información de K2 para calcular el K3, ¿sí? Y acá vamos a poner un P2 por H, ¿sí? Tranquilamente estos P podrían valer todo lo mismo, estos Q podrían valer todo lo mismo, pero en general uno dice, bueno, acá vamos a tener un Q distinto del Q que tenemos acá, que son coeficientes, son números. Esto puede ser 1, 0,5, 0,25, no sé, lo que se me ocurra, 6. Bueno, capaz que si le pongo 6 no anda también, pero le podemos poner 6, ¿sí? Entonces, la idea es que vamos a calcular distintos K, que no son otra cosa que evaluaciones de la función en distintos puntos en mi espacio, ¿sí? Porque si, a ver si, bueno, voy a volver un segundo para atrás y ahora seguimos por ahí donde estábamos, ¿sí? Que es esto que hacemos acá, calculamos un K en este punto y después nos movemos a este punto, calculamos un KK, ¿sí? Bueno, los métodos de Runge-Kutta dicen, calcula un KK, ¿sí?, y el resto calculalos en algún lugar del espacio. En general sería en este cuadrante, esta cuadrícula que aparece acá, ¿sí? Sería lo ideal. Perdón. Esta cuadrícula que aparece acá, ¿sí? Entonces te vas a mover por acá, por esta cuadrícula, ¿sí? El P va a ser que yo me mueva en algún lugar de por acá, siempre que sea menor que 1, voy a estar trabajando en algún lugar por acá, ¿sí? Y siempre que los Q, ¿sí?, la suma de los Q para la fila, o digamos, o para el K correspondiente sean menores que 1, también nos vamos a estar moviendo probablemente por acá, ¿sí? Entonces, en algunos puntos de este espacio, vamos a estar buscando puntos por acá donde podamos evaluar nuestra función f. Invento, no sé, no tengo ni idea cuánto vale la función f por estos puntos, invento. Y con esos valores de la función f, a los que llamamos k, los vamos a promediar de alguna forma para encontrar una pendiente equivalente que sea mejor, ¿sí? Esa es la idea general. Estábamos por acá, ¿sí? Bueno, fíjense acá que coloreé un poco algunos índices para que se entienda con qué estamos trabajando, ¿sí? En K2 va a aparecer un Q1,1 multiplicado por K1H, ¿sí?, coma TI más P1 por H. Fíjense que este 1 rojo que está acá y este 1 rojo que está acá, que depende, o sea que son la primera coordenada de Q
y la coordenada de P van con este número que acompaña el K, siempre uno por debajo, ¿sí? Para K2 vamos a tener un Q1 y para K3 vamos a tener un Q2, ¿sí? Y este segundo índice de Q, que coloreé acá en azul, depende de a qué K está asociado, ¿sí? Este Q1, 1 está asociado a, el primer 1 me dice que es del K2, ¿sí? Y este 1 asociado al K1, ¿sí? Al K que está multiplicando. ¿Eso se entiende? Fíjense acá abajo que me aparecen 2Q, ¿sí? Voy a tener Q2, 1 multiplicado por K1 más Q2, 2 multiplicado por K2, ¿sí? Se van dando una idea de que esta matriz, o sea, que estos Q se pueden terminar metiendo en una matriz que va a tener la forma Q11, Q21, Q22, Q31, Q33, perdón, 32, Q32, ¿sí? Porque si yo quisiese calcular un K4, voy a usar un Q para K1, un Q para K2 y un Q para K3, ¿no? Q33, ¿sí? O sea que les termina quedando de cierta forma una matriz que es triangular inferior, porque en el bloque de arriba no tenemos Qs asociados, ¿sí? Bueno, y estos P es una lista, es un vector, P1, P2, P3, así, etc. Bueno, ¿esto se entiende más o menos? No quiero que lo entiendan, no hace falta que lo entiendan a la perfección ahora, ¿sí? Cuando empecemos a evaluar o a mirar lo que hace el método de runge-kutta de orden 4, ¿sí? Que es un método muy conocido y muy utilizado para resolver ecuaciones diferenciales, vamos a empezar a entender un poquito más qué son estas cosas, pero por ahora la idea más o menos se entiende, ¿sí? En los métodos de runge-kutta uno podría proponer estos Q como se le cante, básicamente, y estos P también, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Por ahora sí. Bien. Se entiende que lo único que vamos a tener que hacer son cuentas, que ni siquiera las tenemos que hacer nosotros, porque si tenemos la definición de una función que podemos evaluar, las hace la computadora, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿sí? Esto es lo que les quería decir antes y ahora, bueno, ya se los dibujé en el otro grafiquito, ¿sí? Es básicamente, nos vamos a parar en algún lugar de este espacio y vamos a calcular pendientes, ¿sí? Y con estas pendientes después haremos un promedio para ver, ¿sí? Cómo calculamos nuestro phi. Bueno, ahora sí, pasando a lo que es el método runge-kutta de orden 4, ¿sí? O el que es conocido como método de runge-kutta de orden 4, que digamos se demuestra, no lo vamos a hacer nosotros, no se asusten, ¿sí? Pero que se demuestra que los coeficientes Qs y Ps que se usan en este caso son los óptimos, ¿sí? O sea, son el mejor conjunto de coeficientes que se puede utilizar para orden 4, ¿sí? Que es el que mejor resultado va a dar. Así que la idea va a ser proponer que nuestro Gini más 1 lo vamos a calcular como Gini más phi por h, ¿sí? Como estábamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Y que nuestro phi va a ser un promedio de 4K, por eso se lo llama de orden 4, porque estamos haciendo 4 evaluaciones de la función f para calcular un phi, ¿sí? Y ese promedio no es un promedio común clásico, ¿sí? No, que es un promedio pesado, porque fíjense que tenemos un sexto de K1 más 2K2 más 2K3 más K4, ¿sí? Fíjense además que la suma de los coeficientes me da 1, porque vamos a tener un sexto más 2 sextos más 2 sextos más un sexto. 3 sextos más 3 sextos, 6 sextos es 1, ¿sí? Bien, entonces, acá les paso a explicar un poquito cómo es que se proponen estos K para el método de runge-kutta orden 4, ¿sí? Bueno, el primero ya dijimos que está fijo, es fácil y es el de siempre, es el que sacás con la evaluación de la función en tu punto inicial, ¿sí? Yi, Ti. Nos paramos en este punto y evaluamos la función. Eso nos da esta flechita roja que aparece acá, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esa flechita roja, lo que vamos a hacer es, nos vamos a mover medio paso, ¿sí? No nos vamos a mover un paso entero, nos vamos a mover medio paso, ¿sí? Y vamos a calcular el K2, ¿sí? Entonces, como nos estamos moviendo medio paso por esa flechita, lo que estoy diciendo básicamente es que voy a estar usando acá un medio y acá un medio, ¿sí? Porque me moví medio paso en el eje de T, ¿sí? Ese es este medio que aparece acá, o sea que este era mi P1, ¿sí? P1, ¿sí? Me moví medio paso en el eje de T, ¿sí?
y me moví medio paso en la dirección de K1. ¿Sí? A ver, si quieren, esto que aparece acá, perdón, esto no es P1, esto sería P1 por H. ¿Eh? Y esto que aparece acá sería Q11 por K1 por H. ¿Sí? Me moví medio paso y calculo la siguiente pendiente, la pendiente en ese punto, que es esta flechita roja que aparece acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Es bastante parecido a lo que hacíamos con el método de Heun, solo que nos movemos medio paso para calcular K2 en vez de movernos un paso entero como hicimos antes. ¿Se entiende eso? En Heun nos movíamos un paso entero y calculábamos la flechita acá. Ahora lo que estamos haciendo es movernos medio paso y calcular la flechita ahí. Es una mezcla entre Heun y el método del punto medio. Este K2. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos el K2, lo que vamos a hacer es, vamos a movernos hacia atrás, ¿sí? Hasta este punto, y con esta pendiente, con la pendiente K2, vamos a volver a movernos medio paso. Si hacemos eso, nos estamos moviendo por esta flechita, o sea, por esta línea de acción de acá, ¿sí? Y vamos a calcular el K3 a la mitad, ¿sí? O sea, de ese medio paso en el que nos movimos. Nos movemos al medio paso y calculamos el K3 ahí. Entonces, fíjense acá, ¿sí? K3 va a ser la función f evaluada en y sub i más un medio de K2 por h, coma t sub i más un medio de h. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá lo primero que hay que notar, ¿sí? Es que el P2 es igual al P1 y ambos valen un medio. ¿Sí? Eso primero. Acá teníamos el Q11, ¿sí? Y el que aparece acá es el Q22, ¿sí? Que vale un medio. Y el Q21, ¿cuánto vale? Bueno, acá en esta ecuación no estamos usando K1 para nada. Entonces el Q21 podemos decir que vale 0. ¿No? Porque si multiplicamos 0 por K1 por H, me da 0. Entonces a esto sumarle 0 es lo mismo que dejarlo como está. Efectivamente, mi Q2 vale, perdón, mi Q21 vale 0. ¿Se entiende? Entonces, en principio ahí tenemos un conjunto de parámetros que me permite calcular un K1, un K2 y un K3. ¿Sí? Lo que estamos haciendo con este K3 es calcular esta nueva flechita que aparece acá. ¿Sí? Fíjense, voy a dibujar por ahora. Después las borro, total, aparecen. Esta dirección que estoy dibujando, no sé si el violeta se nota sobre el gris. Es una mala dirección, disculpen. Esa dirección que aparece ahí es la dirección de K1. ¿Sí? Esta dirección de acá es K2. ¿Sí? Y esta flechita que aparece acá, que ahora también la voy a trasladar hacia atrás, que fíjense que tiene una pequeña inclinación un poquito por arriba. ¿Sí? Acá la estoy haciendo muy exagerada, disculpen, pero no me sale otra cosa. Es K3. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es volver a pararme atrás, en el punto anterior, y con K3 me voy a mover, pero ya no me voy a mover más medio paso, sino que me voy a mover el paso entero, ¿sí? Hasta acá sería, más o menos, en realidad va a ser por acá, porque exageré esta flechita en pendiente, ¿sí? Y en este punto voy a calcular el que yo llamé K4. ¿Sí? Me muevo, fíjense que ahora apareció, se me movieron un poco los gráficos y las cosas, pero fíjense que ahora planteo la nueva línea, ¿sí?, de acción, que va a ser una pendiente un poquito más pronunciada que esta línea gris de acá, que es esta nueva línea de gris oscuro. Fíjense que en gris claro aparecen las viejas, esta sería K1, K2, y esta es K3. Y en este punto, ahora moviéndome un paso entero, ¿sí?, calculo mi K4, que es esta flechita. ¿Sí? Bueno, lo mismo, si quisiésemos saber cuáles son los coeficientes que estamos usando, ¿sí?, tenemos acá el P3, que vale 1, y acá el Q33, que vale 1. ¿Y qué pasó con Q32? Bueno, lo pusimos en 0, y el Q31 lo pusimos en 0 también. ¿Sí? ¿Se entiende? De nuevo, esta es una elección de los puntos, del conjunto de Q y P. Es la mejor elección del conjunto de Q y P para un ejecutador de 4. ¿Sí? Pero uno podría plantear cualquier otra elección. Bueno, y una vez que ya tenemos K1, K2,
K3 y K4, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular el phi, ¿no? Bueno. Venimos acá, dibujamos las 4 flechitas, K1, K2, K3 y K4, y calculamos el phi. ¿Cómo? Y hacemos un sexto de K1 más 2 veces K2, más 2 veces K3, más K4. ¿Sí? Bueno, entonces, el método de Runge-Kutta de orden 4 se basa en hacer estas, si quieren, 6 líneas de código, ¿no? Porque tenés que calcular un K1, calcular un K2 con el K1 que ya calculaste, calcular un K3 con el K2 que ya calculaste, ¿sí? Calcular un K4 con el K3 que ya calculaste. ¿Sí? Y acá nos movemos un paso entero, medio paso, un paso entero. ¿Sí? Y después, con este K1, K2, K3, K4, vamos a calcular el phi como un sexto de K1 más 2K2 más 2K3 más K4, ¿sí? Y vamos a calcular el y más 1 como y más phi por h. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si yo calculo el promedio de todas estas flechitas, me va a dar esa flechita roja que aparece ahí, sobre las flechitas marrones, y si me muevo un paso h entero sobre esa flechita roja, ¿sí? Voy a parar a este punto que está acá. Y este es mi solución. ¿Sí? Bueno, ¿quién es esta flechita roja que aparece acá? Lo dije recién, es el promedio de K1, K2, K3 y K4. Es este phi. ¿Sí? O sea que este phi de cierta manera es una pendiente equivalente a la pendiente en todo el intervalo. Eso es lo que estoy intentando calcular. Lo mismo que hice con el método de Hume. ¿Sí? Calcular una pendiente equivalente. Solo que ahora para calcular la pendiente equivalente, en vez de pararme al principio y al final, me paro al principio, me muevo medio paso, voy para atrás, me muevo medio paso, me voy para atrás y me muevo un paso entero. Calculo la pendiente en esos 4 puntos que dije y con esas 4 pendientes hago un promedio. ¿Sí? Bueno, esto es Runge-Kutta de orden 4. No se preocupen por el tema de estos coeficientes que aparecen acá, ¿sí? No hace falta que se los acuerden exactamente de memoria, ¿sí? Más o menos hay que darse una idea que el Runge-Kutta de orden 4 óptimo se mueve medio paso, ¿sí? en los K del medio. ¿Sí? Fíjense que este moverse medio paso lo termina compensando multiplicando esos K del medio por 2, diciendo, che, como estoy a la mitad de mi curva, la pendiente que calculé ahí va a ser más importante que la pendiente del principio y la pendiente del final. Eso indica este 2 acá, ¿sí? Que esta pendiente es más importante que esta pendiente y que esta pendiente. Y que esta pendiente también es más importante que estas dos. Y que estas dos pendientes son más o menos parecidas. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a tomar eso como un sí y voy a cortar la grabación.